charlas. Vamos a partir en 2 minutitos para dar tiempo a la gente que está en la sala de espera. Ahí estamos grabando en caso que algún profesor o profesora tenga problemas con la conexión. Que siempre por ahí nos recuerdan que hay personas con mala conexión, entonces se pierden ahí a mitad de la charla. Patricia, tú me dices ya cuando no quede gente en la sala de espera para dar inicio. Los de Orcón dicen sin conexión, sin buena conexión. Ahí por eso el profesor nos recuerda que grabemos. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Natalia, ¿cómo están? Supongo... Bien, gracias. Me llamo Lucía, ese es el nombre de mi hija, estoy ocupando un computador que ella usa a veces. Ya, está bien. Pasa habitualmente. Sí. Imagino Hola, buenas que estamos... tardes. Buenas tardes, me imagino que estamos de todas las regiones. Yo de Santiago. Ah, ya, de Buenas Santiago. tardes. Santiago. Santiago. De Pucón. Pucón. Oye, Hola, ¿cómo se buenas le cambia el tardes. nombre? Buenas ¿Alguien tardes. sabe? ¿Cómo le cambia el nombre? Yo se lo puedo cambiar. Ah, A ver, ya. acá, renombrar. ¿Cuál es su nombre, me dijo? Lucía Castro. Lucía Castro. Ahí la renombré. ¿Cómo Exacto. está, Valesca? Buenas tardes. Hola, profesor Armando, ¿cómo está? ¿Y usted cómo está? Bien, gracias. Qué bueno, me alegro. Tiempo que no lo veía. Sí, pues estábamos perdidos. Usted falta clase, pues. Me faltaba clases, que tengo muchas clases. Le No alcanzo mandaron, para todas las clases. tiene que tener certificado médico. Sí, sí, hace falta ahí. Pero ya viene un descanso para todos, ¿cierto? Acá en la semana de fiestas patrias, que les sirva ahí para reponer energías. Valesca, Patricia. ya no queda gente en la sala de espera. Buenas tardes. Entonces vamos a comenzar. Bueno, nuevamente, muy buenas tardes, profesoras y profesores. En el marco del proyecto de perfeccionamiento para profesores del sistema escolar, que ustedes la mayoría ya lo conocen, nuestra página ppse.usach.cl de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Santiago de Chile, que en este año 2021 está realizando diversas acciones formativas, ¿cierto?, en la cual muchos de ustedes ya están participando, y además hemos programado este ciclo de charlas para el mes de septiembre, ¿cierto? Comenzamos la semana pasada con la charla del profesor Eugenio Saavedra, y hoy nuevamente él nos acompaña, pero con la charla Matemática Financiera en el Sistema Escolar. Bueno, esta charla nace, ¿cierto?, de algunos profesores que manifestaron la necesidad de conocer y comprender un poco más los conceptos que aparecen en el programa de cuarto medio, ¿cierto?, que tiene que ver con matemática financiera. Así que esta charla se dictará el día de hoy y mañana. Ya la dicta el coordinador general del proyecto, el doctor Eugenio Saavedra, también académico del Departamento de Matemática de la Universidad de Santiago, con destacada trayectoria en perfeccionamientos para profesores del sistema escolar. Yo creo que debe ser alrededor de unos 15 años, él lo podrá corroborar. Y bueno, para los que les deseen revisar su experiencia, está en su página eugeniosaavedra.usach.cl. ¿Ya? Así que en ese contexto damos inicio a esta charla, recordarles que nuestro nombre de proyecto, PPSE,
que nos diferencia de otras acciones formativas dentro del mismo departamento para que no nos confundan, y de las cuales siempre recalcamos no confundirse, ¿cierto?, con estas acciones que tienen nombres parecidos, pero son grupos distintos. Y el nuestro es Perfeccionamiento para Profesores del Sistema Escolar, PPSE. Entonces, primero agradecer al doctor Eugenio Saavedra, que nos regala este tiempo, ¿cierto? Y su conocimiento sobre este tema, su experiencia. Y le doy la palabra, no sé, lo veo por ahí. Profesor Eugenio. Hola, Ah, bien. Muy buenas tardes a todas y todos, y gracias por compartir este rato de hoy y mañana que me he comprometido. En función de lo que decía la profesora Valesca recién, un poco más, ¿ah? Me estaba tratando de recordar como del año 95, cuando yo en ese tiempo estaba en la Católica de Santiago. De las primeras comienzos de perfeccionamiento que empezamos a trabajar junto con el Ministerio de Educación, ¿no? Y ya en el año 98, cuando comenzaron toda una nueva estructura de libros que empezaron a salir y hacerse ciertas capacitaciones para los profesores, yo ya me acuerdo haber estado ya haciendo cosas, compartiendo con profesores del sistema escolar. Así que es larga data. Ahora, también un poco larga data, la historia un poco de esta aproximación a la matemática financiera. Y van a ver después cómo, al final, espero mostrarles cómo en realidad esto se junta totalmente con la otra cosa que habitualmente hago yo de perfeccionamiento, que son cosas estaba mirando el chat, en probabilidad estadística, ¿ya? Entonces, me recuerdo haber ido justamente a pedir un crédito hipotecario al banco que estaba ahí mismo en la misma universidad, en el campus San Joaquín, por el año, debe haber sido por el año 92. Y entonces la gente del banco, ni siquiera la ejecutiva, porque conocía a la gente, digo, ¿sabes qué? Mira, quiero un crédito. Ya me dice, mira, a 20 años, bla, 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 ta, me dice. Después, y creo que me dio otra alternativa, creo que 15, me parece que fueron 2. Y yo le digo, ¿y si fuera 12 años? Y me dice, no puedo, me dijo, porque no, el sistema no me da la opción. O sea, ella metía el numerito nomás, obviamente. Y no, el sistema no le da la opción para ver, evaluar un crédito y saber qué cuota me iba a dar o cuánto me iba a salir, todo lo que tiene que ver con un crédito. Así que me fui para la casa y me puse a estudiar un poquito de esto y hice una planilla Excel y al final yo se la pasé a la gente del banco. Entonces dije, mira, esto tú tienes que hacer para simular y tú le puedes dar cualquier cantidad el tiempo que tú quieras. De hecho, en meses se lo da. Entonces, bueno, yo un poco, lo que yo vi, que está, y eso quiero mostrarles, voy a dejar de compartir pantalla, en lo que yo revisé de los programas de estudio, y que lo tendría aquí. Aquí. Saqué el pedacito de cuarto medio, formación general, programa que tiene que ver con matemática financiera. Me incomodé un poco leerlo, porque parece casi un poco una propaganda para la AFP. Entonces, pero echando a andar esta cosa, empecé a mirar
Bueno, en realidad habla de UEFs, todo el rato habla de UEF, de un tope de UEF, hace preguntas que no tienen mucho sentido porque si uno no tiene la renta bruta y no sabe lo UEF, entonces tampoco puede mucho calcular, pero toda esta primera parte, a mi entender, no es más que porcentaje. Solamente cosas que tienen que ver con porcentaje. Y para poder leer un poco mejor, habría que saber el concepto de UEF. ¿No? Lo mismo la UTA, la UTM y esas cosas así, se derivan inmediatamente de la UEF y del IPC, entonces son cosas realmente simples si uno después ya sabe qué es lo que es el concepto de, o cómo se calcula el UEF, o cómo se relacionan estas cosas. Pone mucho énfasis en el tope y en el monto de las, ¿cómo se llama? Comisiones. Hace juegos de ese tipo, no veo mucho más que eso acá. Y después entra el crédito hipotecario. Entonces entra el crédito hipotecario y para variar, porque en los programas de estudio siempre está, al menos en estadística que yo veo habitualmente más lo miro, los errores siempre brotan así, brotan y brotan de documentos oficiales, eso es lo que más me molesta a mí. Hace poco estuvimos haciendo cosas, ¿cuándo fue el año pasado? Fue para el segundo ciclo, de séptimo y octavo, relacionadas con percentil y esas cosas así que tienen que enseñar, y la cantidad de errores en los libros que se usan oficialmente son terribles. Bueno, aquí también hay errores. No es verdad esto que está aquí, yo se los voy a mostrar. No es verdad estas tasas que aparecen aquí. ¿Ya? Y el famoso CAE, ese está malo, ese CAE calculado ahí. Entonces vamos a tratar de responder esas preguntas. Entonces un crédito hipotecario y tampoco da muchas luces. Yo veo que muestra, nomás dice como que, y después pone como unos simuladores, pero bueno, no tiene ninguna gracia. O sea, meterle un elemento a algo y que le dé una respuesta sin saber qué está haciendo, no tiene ninguna gracia, supongo. Yo para ustedes tampoco. Y eso es lo que vamos a tratar de entender. Y después hace algo con un refinamiento, o sea, refinanciamiento, con los meses de gracia, la típica meses de gracia que hay que hacer. Todo eso lo vamos a trabajar en el sentido de que los elementos que yo les voy a dar van a permitir hacer todo eso. Y después termina con un poco de un crédito de consumo. Y aquí me quebré un poco la cabeza, porque chuta, no me da los números. Y claro, pues no me da los números porque está usando aquí, en todo se usa interés compuesto y aquí está usando interés simple. Entonces, me di cuenta que era interés simple el que está para comprender esta tablita, no era interés compuesto. Bueno, y entonces, más o menos de eso es lo que yo quiero hablarles, para tratar de que se logre entender todo esto que aparece en esta parte del curso. ¿Ya? Esa es la idea. Y también la idea es que que se vaya comprendiendo. Entonces, si hay duda, no se entiende algo, traté de sacarle un poco de abstracción, sobre todo en la escritura, me paran nomás, porque por último tenemos la sesión de mañana. ¿Ya? Entonces, vamos a partir con qué es lo que queremos hacer. Entonces, voy a dejar de compartir pantalla aquí y voy a compartir la pantalla acá. Ya. Ya está.
Entonces, aquí me equivoqué, 8. Partimos con errores al tiro, ¿no? No. Entonces, el primer problema es el valor del UF. Vamos a ver cómo funciona eso, qué es lo que se hace para calcularse y contentísimo. Y a la vez calcularla, ¿ya? Y contrastarla con impuestos internos. Podemos ir a mirar a impuestos internos ahí que dice cuánto es el valor del UF, a ver si nos da lo mismo, ¿ya? Porque yo el CAE lo contrasté con un documento oficial de la superintendencia. Entonces hice los cálculos para mostrar que estaba malo lo que está en ese programa, ¿ya? Sí, agosto fue 04. Hoy día recién lo miré y lo puse en el Excel para que saquemos los cuentos, ¿ya? Entonces, primero, ¿qué es lo que es la UF? Un valor que es expresado en pesos chilenos y reajustado mes a mes. Hay una cierta historia para la UF, ¿sí? Sobre todo para incrementar la inversión en ahorros, ¿sí? Y para no perder el poder adquisitivo. ¿En qué se usa el UF? Bueno, como ustedes saben, los créditos hipotecarios, la ISAPRE nos cobran en UF, los seguros se cobran en UF, el tope imponible en los sueldos, eso que aparecía recién ahí de los 78, algo, también en UF, ¿cierto? Que ahora seguramente no es 78, no me recuerdo en este minuto cuál es el tope imponible, etcétera. Entonces, hay varios elementos que están asociados a valor en UF. Lamentablemente, nuestros sueldos no son en UF. Ese es el único problema. Bueno, la UF, entonces, ahí hay un poquito de historia. El 2 de enero del año 67 se creó, ¿ya? Y se inició con un reajuste de 100 escudos en esa época y se reajustaba el primer día de cada trimestre, según la variación del IPC del trimestre anterior. En mayo del 75 se estableció que la UF pasaría a reajustarse en forma mensual. Y en julio del 77 se estableció que a partir del 1 de agosto de ese año, la UF se reajustaría en forma diaria, que es lo que tenemos hoy día, ¿ya? A partir del año 1990 y hasta hoy, la UF continúa reajustándose en forma diaria, siendo calculada, esto yo lo saqué de documentos oficiales, a principios de cada mes para el periodo comprendido entre el día 10 de dicho mes y el día 9 del mes siguiente. O sea, el cálculo que se hizo anteriormente dura hasta ahora, hasta mañana, hasta el 9. Y a partir del 10 cambia porque hay un nuevo interés que es el que viene del mes de agosto. Y se reajusta de acuerdo a la tasa promedio geométrica de la variación del IPC del mes anterior. Así decía, tasa media promedio geométrica. Eso lo vamos a ver qué es lo que es, ¿ya? Que es esa tasa media geométrica. Esa es la historia de la UF. Ahí hay algunos valores de la UF en agosto, algunos de septiembre también. Por ejemplo, la de hoy día. Hoy día está la UF a 29.996.70, aunque se usa con 4 decimales en general. Segundo problema, que son los dos grandes problemas que se mostraban ahí un poco en el programa, el pago de un crédito hipotecario. Y entonces ahí hay aunque ya vieron ya, pero bueno, para no ser tan evidente. Vamos a borrar la dirección por si me quieren venir. Alguien quiere venir a tirarme aquí unos limones.
entonces aquí hay tengo que pagarlo mañana. No, en realidad se paga automático en la cuenta. Y entonces un crédito por 3.363 UF, pagado en 192 cuotas, y ahí aparece saldo insoluto, amortización, intereses, comisión, dividendo, etc. ¿Qué es eso? ¿Cómo sale? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo se calcula? Eso es lo que queremos aprender. Y para eso, entonces, para hacer esos cálculos, yo yo no soy ningún experto en Excel, ¿ah? O sea, de hecho, muchas de las cosas o me ayudan mis estudiantes, o mi hijo, o la profesora Valesca, etcétera, pero es lo básico que vamos a hacer de operaciones en Excel, ¿ya? Así que no se necesita, seguramente ustedes son más expertos que yo en el asunto. Bien, entonces vamos a completar esta planilla que vamos a hacerla en Excel. En este problema 1 y problema 2, el problema del UEF y el problema de la crédito hipotecario, ¿cuál es el problema de fondo que hay ahí detrás? El problema de fondo, y el problema de fondo en la matemática financiera, si usted quiere, es el cambio de dinero en el tiempo. ¿Cómo cambia el dinero en el tiempo? ¿Hacia adelante o hacia atrás? O sea, hay un hoy, usted define cuál es el hoy, puede ser ahora, o podría ser mañana, o podría ser en 10 años más el hoy. Usted decide cuál es el hoy, y ese es su cero, así como un sistema de referencia. Y usted entonces lleva dinero que tiene aquí y quiere saber cuánto corresponde a después de unos ciertos periodos, por ejemplo, o al revés, tiene un cierto dinero aquí, que eso, por ejemplo, son los típicos seguros que se entregan en el futuro, ¿no es cierto? Y entonces quiere saber cuánto es hoy. Entonces, o avanza hacia adelante o avanza hacia atrás con el dinero. Entonces el dinero cambia, al avanzar el tiempo cambia, no es igual. De hecho, mañana ya no es igual, la UF mañana día es distinta, tiene otro valor. ¿Ya? Y por lo tanto los dividendos que tienen UF tienen otro valor. Cambió inmediatamente de un día a otro. Así que un peso de hoy día no es lo mismo que un peso de mañana. Ese es el problema. ¿Y quiénes son los cambios del dinero en el tiempo? Las tasas de interés. ¿No? Y, ojo, mire, tasas. ¿No? Entonces voy a distinguir esencialmente dos tasas de interés. ¿No? Las tasas de interés. Y ahí es donde empiezan las pequeñas confusiones. ¿Ya? Entonces, la tasa de interés es la que nos conduce hacia adelante o nos conduce hacia atrás, y a eso le vamos a llamar factores de composición o de descomposición. Si vamos hacia adelante, composición; si vamos hacia atrás, de descomposición, para poder poner el dinero en los distintos tiempos que yo quiero. ¿Ya? Ok. Entonces, primero, hay que saber porcentaje. O sea, básicamente, lo básico de porcentaje. Porque casi todo viene, las tasas vienen en porcentaje, y ustedes vieron ahí que el 10%, el porcentaje que se cobra de comisión, para la AFP, y que la comisión es va entre un 1,1% y el 1, no sé cuánto por ciento, todo está en porcentaje. Por lo tanto, básicamente, lo básico de porcentaje, porque los estudiantes deberían manejar, y yo lo resumo acá, digamos, es que el P%
Q es R de resultado. Entonces, esa expresión equivale a escribir P por Q es igual a R%. Entonces, los problemas de porcentaje radican en que se dan 2 de las 3 incógnitas PQR y se pide la tercera. Esos son todos los problemas de porcentaje. Usted lo puede plantear también, a veces la gente lo plantea con una regla de 3, como quiera. Entonces, el 20% de 80 es, ahí me dieron el P, ahí me dieron el Q, entonces es R, por el resultado que no lo sé. Bueno, el 20% de 80, si usted despeja, ya sabe que va a ser 16, ¿cierto? ¿No? Ni siquiera necesita esto, dice el 10% de 80 es 8 y 8 por 2, 16. Pero si lo quisiera, o se lo está recordando a sus estudiantes, entonces sería, me dicen si yo asumo que todo esto es una cosa muy, que ustedes la trabajan sin problema, es igual a R por 100, entonces dividido por 100, y eso da R. Y entonces se cancelan S con S y S con S y queda 16. ¿Se fijan? La otra pregunta sería, ¿qué por ciento es 15 de 90? ¿Qué por ciento es 15 de 90? Entonces, ¿quién es la incógnita ahora? P. ¿Quién es Q? 90. ¿Y quién es el resultado? Porque ¿qué por ciento es 15? El resultado es 15. 90. Entonces sería, ¿qué por ciento? Sería, esta sería la incógnita, P por Q 90 igual a 15 por 100. Entonces le queda que P vale 15 por 100 partido por 90 y eso da lo que tenga que dar. No en 15, 150 novenos porcentualmente. Y la otra pregunta es, ¿de qué número? ¿De qué número? ¿De qué número? 2 es el 30%. No será mucho, va a ser un poco, no importa, se da lo mismo cualquier número. ¿De qué número? 2 es el 30%. ¿De qué número? Entonces Q es la incógnita. 30%, Q es la incógnita. ¿De qué número? 2 es? 2 es el resultado entonces. Y entonces Q es 2% partido por 30. Y entonces da 20 30. ¿Ok? Usted lo puede chequear que corresponde a eso. Esos son los 3 problemas de porcentaje. Ahora usted me dice poco didáctico, poco, o sea, medio mecánico, ¿no es cierto? Sí, es verdad, pero me gasto 5 minutos, esto mismo usted lo puede presentárselo al niño así. Supongo que lo habrán hecho, o lo han visto seguramente. La cuadrícula la dividen en 100. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Ya? Y entonces la pregunta es, el 20 por las mismas de antes, el 20% de 80. Entonces, 20% de 80. ¿Qué le están diciendo? Le están diciendo, mire, tome la cuadrícula, tome su todo, el 80 del todo,
y repártanlo en las cuadrículas. Entonces, mi todo es 80 y lo reparto en las cuadrículas. Entonces, cada cuadrícula me va a quedar con 80 partido por 100. 80 partido por 100. 80 partido por 100. ¿Ya? Todas las cuadrículas me quedan con 80 partido por 100, o sea, con 0,8. Y lo que dice esto es cuente o sume, digámoslo así mejor, sume 20 de esas cuadrículas. Cuando dice 20%, entonces dice sume 20 de esas cuadrículas. Entonces 20 son estas que están aquí. Por ejemplo, podría ser cualquiera de las 20, pero ahí están las 20. Sume todo eso. Entonces, ¿qué le va a quedar? Si yo sumo todo eso, me va a quedar 20 veces lo que tiene cada cuadrícula. ¿Qué es lo mismo de ración? 16. ¿Ya? La otra pregunta decía, ¿qué por ciento es 15 de 90? ¿Qué por ciento es 15 de 90? De 90, entonces el total es 90. Por lo tanto, ahora mis cuadrículas ya no llevan 80 sobre 100, sino que llevan 90. Entonces ahora mis cuadrículas llevarían 90. Cambiémonos de lugar incluso, para que no se me confundan. Entonces sería 90 de 100, 90 de 100, 90 de 100, 90 de 100, etc. 90 de 100, 90 de 100. Y lo que me dice es, ¿qué por ciento? ¿Cuántas cuadrículas tengo que sumar para que me dé 15? ¿Cuántas cuadrículas tengo que sumar para que me dé 15? ¿Se fija? ¿Cuántas cuadrículas tengo que sumar? Porque ¿qué por ciento? ¿Ah? 20% significa 20 cuadrículas. Entonces, ¿qué por ciento es cuántas cuadrículas? ¿Cuántas cuadrículas debo sumar para que me dé 15? Para que el resultado sea 15. Entonces debo sumar X en la cantidad de cuadrículas que voy a sumar por lo que lleva cada cuadrícula. Tiene que ser igual a mi resultado, que es 15. La suma de todo eso tiene que dar 15. Por eso que X resulta ser 15 por 100 partido por 90, que es lo mismo de racial, ¿no? 15 por 100 partido por 90, el P que calculábamos recién. ¿Ya? ¿Se comprende eso? Entonces, para los niños yo supongo que será un poco más como, además que le da el paso para decir, bueno, y cuando le preguntan, he escuchado algo así como que sobre todo la mortalidad en los nacimientos creo que se miden por 1000, ¿no? No por 100. Entonces esta tablita ya no es de 100 por 100, o sea, no es de 10 por 10, sino que se ve de 1000, entonces uno reparte 1000, y es la misma idea. Entonces vinieron de Marte y trajeron otra cuadrícula, no de 100, sino que de 1000, en vez de 1000 puede ser una cuadrícula que la que usted quiera. Una cuadrícula de 80, una cuadrícula de 140. O sea, eso ahí le debería ser totalmente clic. Claro, ya no vamos a hablar del 20%, sino que el 20 por 80 tendríamos que hablar si hiciéramos una cuadrícula de 80. ¿Fija? Y la última pregunta era, ¿de qué número 2 es el 30%? ¿De qué número? No sé el número. Entonces, lo voy a hacer acá. Vamos a borrar lo que ya cuadrícula. ¿De qué número? No sé mi total ahora. No sé mi todo. Entonces, ¿de qué número
El número X, entonces, pues no lo conozco. ¿Ya? El número es X, no lo conozco, y sería, ¿de qué número? Entonces X, cada cuadrícula va a llevar X en 100. X en 100, X en 100, X en 100, X en 100, etcétera, etcétera. Y me dice que, ¿de qué número? 2 es el 30%, que si yo sumo 30 de esas cuadrículas, me tiene que dar 2. Si yo sumo 30, porque ¿de qué número? 2 es el resultado, 30%. O sea, sumo 30 cuadrículas de estas, 30 cuadrículas de estas, y me tiene que sumar 2. Así que 30 de estas cuadrículas sumadas me da 30 por X partido por 100, y el resultado es 2. O sea, X debería ser 2 por 100 partido por 30. Lo mismo de recién. 2 por 100 partido por 30. ¿Se fija? Entonces, si es que usted quiere darle más contexto al porcentaje, pero ya entonces partimos con qué porcentaje lo tenemos manejado para arriba y para abajo, en cualquiera de las preguntas que nos hagan. ¿Ya? Tal vez a lo mejor un pequeño comentario adicional es que yo he visto que muchos se equivocan, y que un poco aparece ahí también en el programa, digamos, mencionado de alguna manera, es el sueldo líquido. El sueldo líquido es de 800.000. Y en leyes sociales se descuenta el 20% entre FP, seguro y ISAPRE o FONASA, el 20%. Entonces, ¿cuál es el bruto? ¿Cuál es el sueldo bruto? Si el líquido es 800, y yo sé que de mi sueldo bruto me descuentan 20%, entonces el sueldo líquido es 800. Entonces he visto yo que se tiende a pensar en sumarle el 20% de 800. Y eso está incorrecto. Y eso es incorrecto. ¿Ya? ¿Por qué? Si tengo mi sueldo base, entonces a mi sueldo base le quito el 20%. Eso es el 20%, ¿cierto? Es el sueldo base. Eso es igual al sueldo líquido. Sueldo líquido, entonces, sueldo base menos su 20%. ¿Ya? Todos saben, ¿cierto? Que multiplicando por 0,2, entonces estoy calculando el 20%. Por lo tanto, el sueldo líquido va a ser igual a sueldo base por 1 menos 0,2. O sea, sueldo base es igual a sueldo líquido dividido por 0,8. Eugenio, Sí, dime, Rafaela Rafaela. tiene una pregunta. Dígame. Rafaela, dígame. Hola, buenas tardes. Sí, yo tengo claridad del cálculo que usted está haciendo, pero ¿sabe que me surgió una duda? Que la estábamos conversando el otro día con mi pareja, del cálculo del IVA. O sea, también siempre tengo claridad que es el error que usted está comentando acá que se comete al calcular el descuento del 20%, quizás porque muchas personas lo están asociando al cálculo del IVA, que en verdad se le agrega el 19%. Claro. Pero ¿sabes lo que pasa? Hay otros países en el que el IVA se calcula de una forma distinta. Entonces, ayer quedé como en shock cuando me di cuenta que, por ejemplo, no sé, en Bolivia el cálculo del IVA, que bueno, caía el 13%, era su 100%, le descontaban el 13%.
Entonces, A le ver, de quería nuevo, hacer... ¿cómo es? Para aprender, ¿cómo es? Ah, ¿Al eso le 100%? quería preguntar si usted tenía ideas, si había una... No sabía. No, Sí, pero mira, pero yo pienso, bueno, es que, ¿no? O sea, lo más seguro que nunca uno sabe algunas cosas, ¿no? Pero lo que importa es como más o menos, si la comprende, pueda llevarla allá. Entonces, seguramente si yo leo ahí cómo se calcula el IVA, lo vamos a poder deducir, digamos, a partir de que sí, entendemos esto que estamos haciendo acá. No sé claro, cómo se sí. calcula, pero Sí, no sé se cómo. calcula así como usted está calculando, se asume que, por ejemplo, cuando yo compro algo en la feria o cuando compro no sé, cualquier cosa, un kilo de pan, ¿Ya? el 13%, yo pagué el 100%, O no sea, el 113%. O sea, tú cuando vas, compraste un kilo de pan y te dijeron 2.000, 1.500 pesos el kilo. ¿Ya? Sí, Eso va en incluido el Bolivia, IVA. sí, ese es el 100% y yo ahí tengo que restarle el 13%. Ujú. Eso ¿Y es acá súper en Chile loco. cómo se hace? Aquí eso sería el 119, lo que yo terminé pagando. No, pero no. Yo lo que he Creo que visto al eso, menos es que las facturas hacen eso, juegan con esa parte. Pero cuando uno va a comprar, a ti te pasan la boleta y te pasan la boleta con el total. Exacto, con el Ya, total, pero lo que uno está pagando es el 119. yo creo que son dos no, formas distintas de verlo, pero no. es lo mismo. Sí, no estás pagando 119. Tú estás pagando 1.500 en total. Y eso incluye el IVA. Entonces quiere decir que el pan no costaba 1.500, No, Mm, claro. y el pan costaba menos. Y en lo que costaba el pan, el pan costaba X. Y tú le sumaste 0,19 por X y eso te dio 1.500. exacto. Y eso es el Eso, 119. bueno, eso. Exacto, porque es como cuando uno compra un auto, uno al final termina pagando un 119%, porque el 100% ya fue y uno le agrega el Pues 19%. no, es que ya esa es como una interpretación de qué termina pagando en el fondo. O sea, ¿qué es lo que está pagando? Uno está pagando un todo. Ahora, ese todo se lo reparte el Estado con el El vendedor, vendedor, exacto. claro. Y entonces una parte le toca al vendedor y una parte le toca al Estado. Y esa es la forma. Entonces, si uno lo que podría decir tú, mire, yo le pagué 1.500 de pan, ¿cuánto le toca al Estado? ¿Cuánto le toca al vendedor de esos 1.500? Esa sería como la pregunta. Claro, pues ahí tendríamos que calcular el 100% Es que lo que para pasa, yo calcular creo, lo del vendedor. No, pues si 1.500 es el total. Y otra vez, ese total es igual a X más 0,19 por X igual 1.500. Y ahí tú vas a descubrir quién es X. Y quién es X es lo que le toca al vendedor. ¿Me entiendes o no? No, es sí que lo como, entiendo, es que creo que estamos hablando de lo mismo. Entonces, todo no hay problema. Pues mira, 1.500 y entonces X igual a 1.500 partido por 1,19. Eso le toca al vendedor. Sí, Eso le toca al vendedor. Menos de 1.500, por supuesto, porque por eso es 1,19. ¿Ya? sí. Bien. Entonces resulta de que el sueldo base es 1.000, no 960, como uno pensaría. ¿Ya? A veces recalco eso porque a veces hay cierto error, porque como estoy dividiendo por 0,8, entonces agrando a 1.000.000. Bien, ya, Profesor, dígame, Solange Rivas tiene la manito arriba. dígame Solange. Solange, dime. El micrófono, Solange. Estás con el micrófono, ahí sí. Ahora sí, sí, es Mm. que lo apretaba, pero no se cambiaba el tiro. Entiendo entonces que aquí en Chile yo le agrego el 19%, ¿cierto? En cambio, lo que decía la colega es que en Bolivia del 100%, 13 va para el Estado.
Esa es la diferencia de los IVA allá Claro, es y que acá. están dándose vuelta en algo. No. No, mira. Tú acá, Ya. tú acá Ujú. tienes un total, vale 1.500 pesos el kilo de pan, y tú vas y pagas 1.500, punto. Claro. A esos 1.500 no le agregan nada. Entonces, ¿por qué poníamos X más 0,19X? Porque ahí le estamos agregando la Ese suma. X más, sí, pues, pero mira, X más Ujú. 0,19X da 1.500. Entonces ahí al 100% le estamos agregando un 19%. Que no sé a qué le No, llamas 100% no. tú. No, ese X es lo que va El para el desconocido. vendedor. Efectivamente. Y esto va Ya. para el Estado. Claro. Mm. Y esto Y es lo eso que me debe dar, cobraron. y yo pagué Lo que 1.500. yo pagué. Claro. Claro. Eso es todo. Entonces tú Pero ves si el yo Entonces, soy, Una pero y como si yo 19, soy, entonces. y si yo soy, no soy natural y soy comerciante, ese 19 también lo puedo utilizar. Entonces ya no se convierte ese 1.500 en 1.100. A ver, ¿cómo? Sí, porque si yo Es que puedo yo ser igual entiendo que comerciante, ese yo recibo los 19 yo lo... 81. Claro, el comerciante pero recibe el es que 81 de 500. están mezclando cosas. No, si aquí, si lo único que estamos viendo, ¿qué es lo que le corresponde a uno y a otro? Ahora, si tú eres vendedor o si tú no le vas a dar lío, todos esos juegos de aparte son otra cosa, no es matemático. Cierto. No es matemático. Según su ejemplo, profesor, de los 1.500 también es lo que yo pago y de ahí una parte va, de ahí está Ya está incluido el el IVA. El Ahí IVA, está el IVA, que es lo mismo que pasa en Bolivia. El IVA ya Solo que está cambia listo. la tasa. Y en Bolivia supongo que es lo mismo. Pero no el 13 nomás. Son Tú pagas, como dos la profesora miradas decía, distintas. paga el 100%. Si aquí Sí. también pagamos el 100%. Si el 1.500 es el 100%, el 1.500 es el todo. Claro. Y ese todo se divide en dos partes. Ese es todo. ¿A qué le llamamos todo? No le llamemos todo al 1.500, sino que el todo es nuestro resultado final de Exacto. la operación. ¿Ya? Eso, bien. Entonces, como dijimos anteriormente, la manera de cambiar el dinero es a través de las tasas de interés. ¿Ya? Claro, exactamente. En las boletas uno no sabe, no viene el desglose, mientras que en el otro viene el desglose. Pero el total final es el que importa, ese es el total. Después, cómo se divide es lo que uno no ve en la boleta, ¿no? Entonces, como dijimos, cambiamos el dinero a través del tiempo y eso se produce a través de tasa de interés, y hay dos tasas de interés. Aquí hay que concentrarse ahora. Hay dos tasas de interés, una tasa efectiva y otra nominal. ¿Ya? Y en muchas oportunidades no son explícitos. Incluso los bancos no son explícitos, pero yo sé que habitualmente trabajan con la nominal, pero no son explícitos. Hay que ser explícito para saber con qué tasa uno está trabajando, porque no es lo mismo. Son parecidas, pero no iguales. Entonces, una tasa de interés siempre se enuncia junto a una unidad de tiempo básica y a un periodo de conversión. O sea, uno si habla de tasa de interés, tiene que decir cuál es la unidad básica de tiempo y cuál es el periodo de conversión. Periodo de conversión significa el intervalo de tiempo después del cual uno le va a poner los intereses. ¿Okay? Entonces, la tasa tiene dos componentes. La tasa se enuncia con una unidad de tiempo básica y un periodo de conversión. Hay dos tiempos, ¿se fija?
el tiempo de la unidad y el tiempo de conversión. Cuando el periodo de conversión y la unidad básica coinciden, son iguales, entonces se conoce como tasa de interés efectiva. Y casi siempre se acostumbra a denotar por la letra I. Generalmente, pero no es verdad, la unidad de tiempo básica es 1 año. De hecho, es la que usan los bancos, ¿no? Pero, en el caso de la UEF no es así. La tasa de interés efectiva no es anual, es mensual, ¿ya? Entonces, tienen que decirme a mí la tasa, cuál es la unidad básica de tiempo y cuál es el periodo de conversión. Si coinciden, estamos en peque, se llama tasa efectiva. Si no coinciden, entonces se llama tasa de interés nominal. ¿Ya? O sea, si la unidad básica en que fue enunciada la tasa y el periodo de conversión, cada cuánto voy poniendo los intereses, no son iguales, no coinciden, entonces se trata de tasa de interés nominal. El caso de la UEF. En el caso de la UEF, la tasa que se usa es el IPC del mes anterior. Así que la unidad básica es 1 mes. Pero los intereses se ponen diariamente. Ya vimos que la UEF va cambiando diariamente. Por lo tanto, el periodo aquí de conversión es día a día. No coincide con el periodo en que fue enunciada la tasa. Pues la tasa está enunciada en 1 mes y se convierte diariamente. Y en consecuencia, esa estaríamos hablando de una tasa nominal. ¿Ya? En los créditos hipotecarios, habitualmente, a uno le dan una tasa que es convertible mensualmente. Es una tasa de interés nominal anual que es convertible mensualmente. Pero le dan ya directamente la tasa, así que no tiene problemas después en hacer la división. ¿A qué división me refiero? Mire. Más adelante voy a mostrarle. Que cuando, por ejemplo, el banco me dice a mí, mire, yo le voy a prestar un crédito a una tasa de interés nominal anual del 12%, convertible mensualmente. Entonces la gente dice, perfecto, como es nominal y es 12%, cada mes es un 1%. Eso es verdad. Pero si a mí me dan una tasa de interés que es efectiva, anual, entonces yo no puedo dividir por 12, porque no cuadra. No es lo mismo. Yo se lo voy a mostrar en un ejemplo que viene un poquito más adelante, ¿ya? Para que lo vea, son muy parecidas, pero no iguales. Entonces a veces ahí viene fuente de errores. Bueno, probablemente también todos ya conocen esta parte. Si los intereses dentro de un periodo, no, todavía no, eso no es CAE, no, eso no es CAE. El CAE tiene que ver con la cuota final que uno paga, ¿ya? Pero lo voy a ver más adelante. No sé si alcanzamos hoy día, pero ya se lo vamos a hacer, lo vamos a calcular. Entonces, son periodos. No me quiero casar con si un día, un mes, un año, ¿ya? 6 meses, un periodo, le vamos a llamar periodo nomás. Después vamos a ver cuál es el periodo correspondiente. Entonces, si en el periodo los intereses solo se pagan al principio por el monto inicial y no por lo que uno después va deudando, entonces eso se llaman intereses simples. ¿Ya? No estoy seguro, pero no hice nunca el cálculo, pero creo que cuando uno tiene línea de crédito,
como ahí le van cobrando diariamente, creo que eso es interés simple, pero no estoy seguro. En el caso que los intereses se vayan capitalizando, o sea, se vayan incluyendo en cada uno de los periodos que van avanzando, entonces se llama interés compuesto. Que lo muestro inmediatamente cómo funciona. Todo esto que está aquí, usted si quiere le puede echar un poco de agüita más, en vez de ponerle N le puede poner 4. ¿Ya? En vez de F0 le puede poner 1000. ¿Ya? En vez de I le puede poner 3%. ¿Ya? Y los RK, por último, los deja genéricos. Entonces, lo acota a esto y le saca abstracción, si usted quiere, porque es exactamente lo mismo. O sea, tener 4 a tener N es lo mismo. Yo lo haría, para los niños lo haría así. De hecho, siempre hago consumo hasta 4 o hasta 3, les muestro esto mismo, después uno le pone puntito, 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 y es la generalización. Y si alguien más matemático va y le pone una sumatoria nomás. Pero eso es una cosa de, ¿cómo se llama? De escritura nomás, no es matemático. ¿Sí? Bien. Entonces, aquí está el hoy. Entonces, yo tengo un capital inicial F0 ahí. Después de que pasó un periodo, todavía no, voy para allá, Beatriz, no se adelante, de a poquito, de a poquito. Después de un periodo, voy a tener un capital que le voy a poner F1. Después del segundo periodo, voy a tener un capital que se va a llamar F2. Después del enésimo periodo, Fn-1 y Fn. Como dijimos, hasta 4, si queríamos llegar a 3, 4, entonces sería F4, F3. Entonces, después de 1, 2, 3, 4 periodos, entonces, después de cada periodo le voy poniendo nombre. El capital en el 0 se llamaba F0, en el 1 se llama F1. Esto que está aquí no es lo mismo que está acá. Estos son 1000, estos también son 1000, pero no son los mismos 1000. ¿Por qué? Porque pasó un periodo. Ya. Si fuera interés simple, entonces, ¿cómo funciona el interés simple? Después de un periodo, uno tiene el capital inicial más los intereses ganados por el periodo. Si es que uno lo está pensando como un fondo que está invirtiendo. ¿Ya? O si está al revés, si le prestaron, eso va a ser los intereses que va a tener que pagar. Depende de cómo lo mire desde un lado, de qué lado de la vitrina lo mire. Entonces, capital inicial era F0. Los intereses, después del periodo, ¿cuánto era lo que yo tenía de capital F0? Los intereses eran I, así que será I F0. ¿No? Los intereses eran el 20%. Entonces, el I es 0,002. No 0,02, 0,2. Por lo tanto, entonces será 0,2 por F0. ¿Ya? Si yo tenía 1000 inicialmente, entonces voy a tener 1000 más, terminado el periodo, más 200. ¿Cierto? 1000 más 200. Todavía no hay UF. Sin UF todavía sin UF no hay. Son solamente montos genéricos. Para no meterle más ruido. Pues. Pueden ser UF, pueden ser pesos, pueden ser dólares, pueden ser... No hay problema. Puede ser Bitcoin. Ya. Después del segundo periodo, o sea, avancé 2 periodos. ¿Qué tengo? Tengo mi capital F1, con el que había terminado el primer periodo, más, y ojo aquí, los intereses.
pero los intereses sobre el capital inicial. Ahí está la diferencia con el otro, con el interés compuesto. ¿Ya? Los intereses que se suman son los del capital inicial, solo sobre el capital inicial. ¿Ya? Por lo tanto, como F1 era F0 más I por F0, si yo le sumo eso, me va a quedar F0 más 1 más 2I. Si alguien tiene dudas, dígame. Si no, yo recomiendo que usted lo haga con cosas concretas. El capital F0 sea 1000, el I sea 20, el I sea 0,2, o sea, una tasa del 20%, y usted juega hasta F4. Y después, si quiere, lo generaliza a N. ¿Ya? Entonces, el capital, siguiendo ese mismo camino, el capital después de N periodos, que pueden ser N días, N meses, N años, N semestres, depende a qué le llame periodo, por eso lo vamos a ver después, va a ser lo que tenía inicialmente por 1 más N veces y N veces la tasa. Así evoluciona el capital en un interés simple. ¿Qué pasa cuando tengo interés compuesto? No, Silvia, ojalá fuese así. No, No el sé, yo interés... investigué y decían que la superintendencia decía que no podían colocar interés compuesto porque era intereses sobre intereses. Entonces, por lo tanto, tenían que usar interés simple. No, bueno, pues, dile eso entonces para que me cambien mi crédito hipotecario. Sí, por lo menos eso es lo que yo estuve investigando por la superintendencia de banco. Dice, no puede cobrar intereses sobre intereses. No, pero debe ser algo para algo específico. De hecho, lo que más se usa de las deudas son los intereses compuestos. Y vamos a ver por qué, pues, digamos. Porque tú le sigues debiendo. O sea, no. Por eso que el interés simple, o sea, tú todavía le debes al banco, entonces esa parte que le debes, es verdad, pero ya me adelante ya, pero un poquitito más. Tú le pagas una cuota. Después de un periodo le pagas una cuota. Sí. ¿Ya? Ya, entonces le debes menos al banco. Pero le debes, po. Es que, sí, pues le debo, pero ese interés se calcula por interés simple, por lo menos en lo que anduve investigando. No, interés compuesto. ¿Ya? Ya, pero vamos para adelante. El calcular tampoco, no, las cuotas no tienen nada que ver eso. Ya, pero déjenme seguir, aquí parece que hay varios errores. No es así. Déjenme, pero necesito que me comprendan esto porque yo después voy a sacar el pago de la deuda, y ahí está todo el kit del asunto, de la UEF, del crédito hipotecario, del CAE, está todo. Entonces, sí, por eso necesito hacer esta estructura. Por eso yo decía que era bueno hablar de esto, porque en realidad nos metieron en este lío y estamos realmente perdidos. Por eso, pero estamos tratando de aclararlo, pues. ¿Ya? Entonces, primero, que se me escapan. Entonces, comprendamos primero qué es lo que es interés simple, lo comprendimos, qué es lo que es interés compuesto ahora. ¿Ya? Vamos de a paso, para que si no nos vamos a enredar. Vamos de paso. ¿Ya? Interés compuesto, entonces, tomo mi capital inicial y después le sumo, cuando terminó el primer periodo, le sumo los intereses que generaron ese capital inicial F0 que tenía. Entonces los intereses son I por F0. Bien, aquí está F0, en el instante 0,
Eso es importante, mirar el tiempo, como tiempo aquí abajo. Ahora pasó un periodo. Ya. En este periodo, entonces, hubo que pagar intereses o ganó intereses, como depende de dónde lo mire. ¿Cuánto interés gané? I por F0. Así que en F1, ¿cuánto tengo? Tengo lo que tenía antes, F0, más I por F0. Por eso me da esto que está aquí. Bien. Vámonos a F2. Bien. A F2 es lo que tengo aquí, que es F1, más los intereses sobre F1, no sobre F0. Entonces, aquí son los intereses que corren sobre lo que hay aquí, no sobre lo que había inicialmente. Ahí está la diferencia. Entonces los intereses vienen por lo que había aquí en F1. Por eso que es I por F1. Así que si factoriza le queda F1 por 1 más I, que es lo mismo que F0 exactamente, F0 por 1 más I por 1 más I, y que muchos saben que es F0 por 1 más I al cuadrado, porque son dos periodos. Tienen que irme. Todavía no hay deuda. No, Lucía, por favor, espérense un poquitito. No hay amortización. Espérense un poco. ¿Ya? Lo repito, yo sé que algunos saben, entonces que los periodos, etcétera, pero algunos también saben medios mecánicos, así que tampoco sirve mucho eso. Bien. Vamos a la tercera, entonces. F3. El capital después de dos periodos. Estaríamos aquí, está en 0, en 1, en 2 y en 3. Entonces aquí estábamos en F0, aquí está F1, aquí está F2, aquí está F3. Entonces, estoy aquí con F2. Entonces voy a pasar a F3. ¿Cuánto será lo que hay que tengo en F3? F3 será lo que tenía F2 más los intereses, la tasa, por haber pasado para acá adelante. I por F2. I por F2. Si usted reemplaza, o primero factoriza por F2, le queda F2 factor de 1 más I, pero ¿quién era F2? F2 era F0 por 1 más I al cuadrado, y todo eso está multiplicado por 1 más I, así que le queda F0 por 1 más I al cubo. Inductivamente, después de n periodos, Fn va a ser F0 por 1 más I a la n. ¿Ok? En este caso, yo no he quitado ni agregado nada, no he amortizado ni agregado capital en este minuto. Solamente esta es la parte básica para ver cómo avanza y retrocede el dinero, nada más. Es lo más básico de lo principal, lo primero. ¿Ya? Pero I, aquí es donde tienen que tener cuidado, I es la tasa correspondiente al periodo. Así que tiene que ser la tasa efectiva. Si no es la efectiva, vamos a ver que vamos a tener que hacer un pequeño cambio. Bien. Aquí hay una pequeña tabla de comparación entre interés simple e interés compuesto a una tasa del 20%. Siempre se anotan así, pero lo que se usa para hacer el cálculo es en escala 0,1. Y exactamente entonces lo que ahí aparece es la función potencia y como generalización es la función exponencial. Cuando uno va a ir componiendo continuamente, cuando los periodos son chiquititos, así como pelitos, que fuera uno componiendo cada segundo, igual lo vi en los libros de estudio como I partido por 100. Sí, pues, 20 partido por 100 es 0,2. Entonces, si fuera componiendo segundo a segundo, entonces esta cosa se va a transformar exactamente en la exponencial, en el caso del interés compuesto. ¿Ya? El otro es lineal, ¿no?
el otro es lineal. Sería bonito, no tenía el mono, o sea, que hagan una tabla de doble entrada y comparen las dos cosas ahí en un grafiquito. ¿Ya? Bien. Entonces, fíjense que miren por el interés compuesto, pues en el cuarto periodo ya van en el simple en el 1800 y en el otro en el 2480. Bien. Entonces, hasta el minuto solo me mostré cómo se movía hacia adelante la plata en función de la tasa, suponiendo tasa efectiva. Entonces, pero vamos al problema que queremos primero resolver, que es el de la UEF. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando el periodo de conversión no coincide con la unidad de tiempo básica? Que es cuando se llama tasa de interés nominal. ¿Ya? Entonces, en el ejemplo de más adelante, voy a ver una tasa de interés efectiva mensual de 0,8%, convertible mensualmente. Esa es la tasa efectiva. Entonces el periodo es un mes y se convierte cada mes. Por lo tanto, es tasa efectiva. Y vamos a ver que esa tasa es lo mismo que una tasa nominal convertible diariamente, o sea, día a día, 31 veces, pero ya no es 0,8, es 0,797. Ya no es 0,8, es 797. Y vamos a ver por qué. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué es así? Así, a grosso modo, primero, es porque si usted pasa un mes, aquí, tiene un capital C, pasa un mes, y ahí lo voy a formalizar. Entonces va a tener, después de un mes, va a tener el capital C por 1 más su interés, 0,008. ¿Cierto? 8% en escala 0,1 es 0,08. 0,008. Así que después de un mes, eso es lo que usted tiene. Entonces, ya, pues. Entonces, si voy a hacerlo día a día, entonces voy a dividir 0,008 dividido por 31 y lo voy a ir componiendo día a día. No le da. No da. No funciona. ¿No? O sea, si usted toma el capital, dice, ya, tengo mi capital y como es día a día, son 31 días, entonces, si hago eso, lo compuse un día. Si lo elevo a 31, tengo 31. Terminó el mes. Entonces estas dos cosas tienen que ser iguales. Pues. Si puse la forma de poner el capital en la misma. No son iguales esos dos números. Este número tiene que cambiar. Este no es ese. Es este. Bueno, 0,00797. Si uno pone 0,00797 dividido por 31, la 31 le da exactamente lo de arriba. Por eso la tasa efectiva y la tasa nominal no son iguales, son parecidas, pero no iguales. ¿Ya? Por eso es importante saber de qué tasa le están diciendo a uno. Cuando va al banco y le dicen el crédito hipotecario, ¿de qué tasa me está hablando? Siempre, seguro que le van a estar hablando de la nominal, pero tiene que saber. Ya. Entonces empezó a introducir el lenguaje. Entonces, primero la tasa de interés efectiva anual convertible anualmente. O sea, una tasa de interés efectiva en un año se convierte en el año, eso es efectivo. Coincide periodo de conversión con periodo en que se enunciada la tasa. Y voy a anotar I12 como la tasa de interés nominal
convertible mensualmente. Por eso le pongo 12. Una I con una 12 arriba. ¿Ya? Una I con un 12 arriba significa que es la tasa nominal, pero que se convierte 12 veces. ¿Es la tasa I? No. ¿Se parece a la tasa I? Sí. Como vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cuál va a ser la tasa de interés mensual? Y 12 partido por 12, no I partido por 12. ¿Ya? La tasa de interés mensual es la tasa nominal dividido por 12, no la tasa efectiva, porque si no, no le va a cuadrar. No cuadra. Como le mostré ahí, no le cuadra. ¿Ya? Voy a anotar con I sub 12, para no andar escribiendo ese cociente cada rato, la tasa nominal dividido por 2. Entonces esta va a ser la tasa que usted va a componer mes a mes, con la que compone mes a mes. ¿Ya? Ahí lo puse, factor de conversión en el año, 1 más I, porque I es la tasa efectiva anual. Factor de conversión mensual, 1 más I12, porque I12 es la tasa nominal dividido por 2. ¿Ya? Así que un capital C, después de un año, será C por 1 más I. Pero también este capital C, después de 12 meses de conversión, con la tasa nominal, será igual a C por el periodo de conversión, el factor de conversión elevado a 2. Por esa razón es que C tiene la igualdad, ojo aquí porque aquí ya voy llegando a la UF, entonces se tiene la igualdad entre 1 más I con... ¿Se podrá ver nuevamente, perdón? No entendí. ¿Cuál era la pregunta? Entonces, repito, después de un año, mi capital C se transformó en C por 1 más I, donde I es la tasa efectiva, que habitualmente el banco no se las da, pero usted la puede poder calcular y para que sepa. Pero también el capital C, si es que a mí me dieron la tasa nominal, que es la I12 grande, esta era la nominal, entonces, si me dieron la nominal, la divido por 12, esa es la tasa de interés mensual. Y la anoto I2 abajo. Entonces, mi factor de conversión mensual va a ser, en este caso, 1 más I12. Y si lo elevo a 12, entonces terminé el año. Por lo tanto, si terminé el año, para ambos tienen que ser igual. Al final del año el capital C tiene que ser el mismo. Después de terminado el año, lo haya hecho con la tasa efectiva o con la tasa nominal. Con la tasa nominal. Y por lo tanto, entonces se tiene la primera igualdad, que usted la va a guardar ahí como tesoro, 1 más I igual a 1 más I y 12 a la 12. O sea, la tasa, el factor de conversión del año es lo mismo que el factor de conversión mensual elevado a 2. Y de aquí usted puede despejar, y tiene esta segunda ecuación, que es la que vamos a usar para la UF, pero no con 12, sino con otra, es sacando raíz doceava, ¿no? Sacando raíz doceava, entonces despeja 1 más I sub 12. Y si quiere, aunque casi nunca esto es necesario, solo de curiosidad nomás, si usted quisiera calcular la I sub 12, si quiere saber cuánto realmente esa tasa, si es que usted le dieron la tasa I, entonces la puede calcular a través de esta ecuación que es el despeje de ahí arriba, ¿no? ¿Por qué? ¿De dónde salió eso? Porque acuérdense que I sub 12 es
ese cociente. Por lo tanto, en amarillo, aquí en el amarillo, pase el 1 para el otro lado y después multiplique por 12. Y ahí quedó despejado. ¿Ya? En el caso en que I es un 6%, si tengo una tasa efectiva de un 6%, ¿ya? Si tengo una tasa efectiva de un 6%, entonces la tasa nominal correspondiente, o sea, la tasa nominal convertible mensualmente, no es 6%, es 5,841. Usted compruébelo. O sea, ¿qué compruebe? Compruebe esto. Tome 1000 y lo multiplica por 1 más 0,06, que es el 6%. Y por otro lado, tome 1000 y multiplíquelo por 1 más 0,05841 dividido por 12 y lo eleva a 12. Y va a ver que los dos son iguales. Que los dos son iguales. Pero si en vez de poner 0,05841, ya, bien, Eric. Pero, y Eric, pone en vez de poner 0,05841, pone 0,06 dividido por 12 y no va a dar, ¿no es cierto? ¿Ya? Sale Por eso distinto, que, sale otro valor. exacto, ¿te fijas? ¿Ya? Entonces, usted puede hacer lo siguiente. Tasa nominal, ¿ah? Una tasa nominal, porque los bancos habitualmente dan un 4%. Entonces, ¿cuánto será la I? Al revés la pregunta, ¿no? Al revés la pregunta. O sea, si yo le doy la tasa nominal, ¿cuánto será la I? La saca de aquí, del azul, ¿no? De ahí la saca. De ahí despeja. En rigor de acá, de la roja, ¿no? Está más despejadita. ¿Ya? Va a ser parecida a 4%, ¿cierto? Va a ser parecida a 4%, pero va a ser un poquito más de 4, ¿no es cierto? No menos, más. Un poquito más. ¿Ya? ¿Está claro entonces el concepto de tasa nominal y tasa efectiva? Bien. Entonces estos cuadritos, ya se me va yendo la hora. Entonces, ¿cuánto sería el capital C después de 5 meses? Bueno, nuestro factor de acumulación sería 1 más I sub 12, porque la de tasa me dieron la tasa anual, así que I sub 12. Y que es lo mismo, ojo aquí, que el factor 1 más I sub 12 es lo mismo que 1 más I elevado a un doceavo. Así que es lo mismo que poner 1 más I elevado a un doceavo. Así que en rigor, si a usted le dan la tasa efectiva, ni siquiera tiene que calcular la nominal y dividirla por 12. Basta que la ponga aquí y va a tener el mismo resultado por la igualdad anterior. Lo mismo si es que el capital fuera después de 19 meses, entonces sería, mis periodos serían 19, pero mi factor de conversión no es 1 Sería más anual. I, ¿cierto? Es 1 más I doceavo. Perdón, 1 más I entre paréntesis 12, que es lo mismo que 1 más I elevado a un doceavo. Así que en rigor puede no pasarse por la I sub 12, si es que le dan la tasa efectiva. ¿Ya? Si le dan la nominal, está listo, para que divide por 12 y evalúa nada. ¿Ya?
Lo que pongo acá es lo mismo que puse recién, idéntico, pero solo generalizado. En vez de poner 12 M periodos, y en vez de poner 5 o 19, como puse en el ejemplo anterior, puse N periodos acá. Pero es exactamente lo mismo, por eso lo hice así, a propósito, ponerle los numeritos aquí, con 12, todo lo hice con 12, porque después, para que no sientan acá, es lo mismo, idéntico, hice M periodos, M puede ser 31, como va a ser un ratito, cuando ahora termine. Los factores de conversión despejan la misma igualdad, es calcar lo que hice antes, y despejan y van a tener las relaciones aquí, aquí y aquí. Solo cambien M por 12. Nada más. En vez de poner 12 periodos, puse M periodos. ¿Ya? Espero que no haya ninguna problemática respecto a esto. Son solo pequeñas notaciones y nada más. Vamos al grano. Vamos al grano. Bueno, si quiero convertir en n periodos, entonces elevar a n. Lo puede hacer de esta manera o lo puede hacer de esta manera. Entonces la observación en la que comenté recién es que la tasa efectiva ahí no es necesaria determinar si es que a uno le da la nominal. ¿Por qué? Porque puede usar el factor de conversión 1 más i elevado a 1 partido por m, en lugar de 1 más i sub m. ¿Ya? Así que si que no le dan la nominal, le dan la efectiva, como va a ser el caso de la UF, entonces no hay para qué ir a calcular la I sub m. Igual se las voy a mostrar cuánto da. Ya. Vamos a la UF. Entonces, vamos a considerar una tasa efectiva mensual de 0,8%, que fue de hecho fue el IPC de julio. ¿Ya? Convertible mensualmente, entonces una tasa efectiva mensual. Una tasa efectiva mensual. Y la I sub 31 va a ser la tasa nominal que se convierte 31 veces. ¿Por qué 31? Porque agosto tiene 31 días. Por eso pusimos la tasa ahí 31. ¿Cuánto sería este capital C después de 25 días? ¿O después de 30 días? Bueno, ahora usamos nuestro factor de conversión. ¿Cuál era nuestro factor de conversión? Tendría que ir a calcular la I sub 31. No, me acaban de decir que no necesito. No necesito calcular la I sub 31. ¿Por qué? Porque yo puedo, en vez de usar este factor de conversión, uso este otro, que es con la tasa efectiva. Y como la tasa efectiva es 0,008, entonces la tengo. Ahí está mi periodo de conversión. 1 más 0,008 elevado a 1 en 31, porque 1 elevado a m, la cantidad de periodos de conversión, y elevado a n, porque quiero perdón, 25 elevado a 25 porque quiero después de 25 días. En 25 días. Y después de 30 días será elevado a 30. ¿No? Y ahí están los valores. C por 1.00 con muchas décimas. Ahora, como dice ahí, aunque no es necesario para efectuar los cálculos anteriores, usted puede calcular el I sub 31, como lo mostramos que se podía calcular aquí. Aquí. I sub 31 será 31 por 1 más 0,008 elevado a 1 en 31 menos 1. Si usted lo calcula, le va a dar que I sub 31 es 0,797%. O sea, una tasa efectiva mensual, convertible mensualmente, de 0,8
es equivalente a una tasa nominal convertible diariamente, 31 veces, de 7.97. Son parecidas, pero no igual. Bien. La UF del día 9 de agosto del año 2021 estaba a 29.766,28. Usted lo puede revisar ahí en SII.cl, sale valor de UF, la mira, pone mes de agosto y va a ver 29776628. Ya. Acuérdense cómo funciona la UF. Decía, se parte el día 10. Y el día 10, ¿qué se hace? Se le ponen los intereses correspondientes al mes anterior. Entonces el IPC del mes anterior fue del 0,8%. Y la cantidad de días del mes de agosto eran 31. Por lo tanto, como usted va a hacer conversiones diarias, no mensuales, tiene que usar el factor de conversión diario, que es 1 más I sub 31. Que es lo mismo que 1 más I elevado a un 31, donde I, ¿quién es? Es la tasa efectiva, del mes, no del año, porque el IPC es mensual. Se fija que el periodo ahí, por eso uno habla de periodo, porque en este caso en los hipotecarios es año, pero en este caso es mes. Y entonces el factor de conversión es 1 más 0,008 elevado a un 31. Así que el valor de la UF el día 3 de septiembre del 2021 será correrme 25 días. Si yo me corro 25 días desde el 9 para adelante, empiezo a contar, son justo 25 días, por eso que va elevado a 25. ¿Ya? ¿Quién? El valor del UF del día 9 es el base, con ese se parte. Y es el que se empieza a poner el factor de conversión diario. ¿Ya? Entonces, si al día 10 será el factor de conversión, será 29.766,28 por 1 más 0,008 elevado a un 31. Eso sería el día 10 de agosto. Pero como es el día 3 de septiembre, han pasado 25 días, por eso va elevado a 25. ¿Ya? Y si han pasado 30 días, vamos a estar en el día 8. Y si usted le da el día 8, entonces le va a caer 29.996,70. Si usted mira, para yo no cambiarme, si usted mira el impuesto interno, entonces va a ver que son exactamente estos valores, salvo decimales. Ahí está la forma de calcular el lugar. Entonces, pero antes de terminar por hoy, y dejamos la duda para mañana, les muestro el Excel. Vamos al Excel. Vamos a dejar de compartir aquí. Entonces, compartir pantalla. Y, por ejemplo, ¿se ve impuesto interno? ¿Se ve? Sí. Sí, se ve la Sí página. se ve. Ya. Ahí está, mire. Septiembre 8. Ahí está el valor. 29.996,70. Lo que nos dio recién. Y si quieren otros meses, si quieren ir en agosto, ahí está agosto. 29. El día 1 de agosto, entonces aquí cambia, aquí, hasta aquí llega. Esa es la base. Este es el base con el que se parte a partir del cual se parte en adelante. Entonces a este se le pone el factor de composición 1 más
0.008, que es el IPC del julio, elevado a un 31avo porque hay 31 días en agosto, y va avanzando cuántas veces la potencia en función de cuántos días queramos. Si quiere 30 días, entonces, para estar en 30 días, después de 30 días está en el 8 de septiembre y por lo tanto está acá, en septiembre. Y nosotros le vamos a llenar a impuesto interno, le vamos a llenar esto. No lo ha llenado. Si ya salió el IPC, le vamos a llenar esto nosotros. Usted mañana lo comprueba. Eso estaba intentando. Mire, hagámoslo. Dejemos de... dentro de la misma pantalla, ¿me puedo ir a mi otro? O tengo que no, dejar de compartir. Minimiza esa y busca el Excel. Compartir pantalla. Una consulta por mientras que el profesor está haciendo eso. La grabación va a quedar porque a rato se me caía. Sí, van a quedar en nuestra página pps.usach.cl. Donde diga, ¿Me la puede poner ahí? donde Ahí está dice en el chat, charla, en el chat dejé la dirección de nuestra web. donde dice charla, ahí debería aparecer abajito un link que diga charla, ¿ya? Entonces miren, ¿qué hice yo? Esto que está en color... Puede agrandar un poquito. agrandar un poquito. No, es el volumen. No. Ahí. ¿Por ahí? Sí, muchas gracias. Ya. Entonces primero, fíjense que aquí lo que está en color, café clarito, es lo que uno introduce. ¿Ya? Aquí le hicimos la pega al impuesto interno, pero primero les voy a mostrar el mes anterior. ¿Ya? Aquí está lo que uno introduce. Entonces, ¿qué vamos a introducir? El valor del UF es el 9 de agosto, que es la base. Después el IPC del mes anterior. Porcentualmente, ahí ven, lo pongo porcentualmente, 0,8. La cantidad de días del mes en el cual vamos a hacer los cálculos, que es para agosto, 31. ¿Ya? Le ingreso estos tres datos. Y este dato que está aquí me lo va a tirar solo porque usted le va a ingresar esta fórmula que está aquí. ¿Y quién es esa fórmula? El factor de composición diario. ¿Y quién es el factor de composición diario? 1 más I sub 12. Falso. 1 más I sub 31, ¿cierto? Es el factor de composición. 1 más I sub 31. Pero como usted conoce la tasa de interés efectiva del mes, entonces no va a usar el I sub 31, sino que va a usar el 1 más I 0.008 elevado a un 31avo. ¿Cierto? Miren lo que dice ahí. 1 más E9 es 0,8, pero ese está de porcentual. Así que hay que ponerlo en escala 0,1. Por eso está dividido por 100. ¿Se fijan? Ahí está el 1 más I. Se ve con el cursor, ¿no? Sí. Este es el I. ¿Ya? Y después elevado, eso es elevado a 1 EP. El peso se usa para que después uno copie y pegue, ¿ya? Y le copie el correspondiente. Elevado a E11, y E11 es la cantidad de días. Periodo, claro. 1 dividido en 31. 1 más I elevado a un 31. Ese es el periodo de conversión.
diario o de composición diario. ¿Ya? Entonces usted le ingresó eso, le ingresó eso, le ingresó eso y él automáticamente le tira eso. Acá ingresamos el primero, que sería, ¿quién sería el valor del 10 de agosto de la UEF? Sería El valor base. el valor del 9 por el factor de composición, ¿cierto? Correcto. Y ahí quedó. Entonces, el E7, que es el valor el 9 de agosto, por E13, que es E13 es el factor de composición. ¿Ya? Y ahora, como lo trajo con peso, por eso tiene que poner el peso ahí, lo toma, lo copia y lo pega para abajo. ¿Ya? Lo copia lo toma y esto lo copia hacia abajo así. Tiene eso, ¿no? ¿Ya? Entonces ahora, con eso, te lo copia. Yo sé que los más expertos toman ahí la esquina y... ¿Y qué pasó? Siempre no funciona. ¿Y qué Arrástralo de la pasa? esquina. ¿Ah? Arrástralo de la esquina. Pero Marca déjame la escapar. No, si esto es así, pues no funciona. Estamos claros que no funciona. Ya, ¿cómo es la cosa? Sí funciona, profesor. Y ahí bajé. Eso. No, sí. Cerraste la fórmula, algo hiciste. Y la espérate, celda D19 está bien. Esa es la que hay que extender. espérate. Borramos esta cosa. Ya, es 7 por E13. Por E13 está Está correcto. bien, Sí. eso está correcto. Y si Esa es la yo que hay que extender. copio y pego, ¿por qué no funciona? Profesor, mire, tómelo desde la celda donde está la fórmula, desde la esquina inferior derecha. Se le va a armar como una crucecita, Vamos, pero primero vamos a... tiene que fijarla, No, pero que es que hay no algo que... esté ahí intermitente. No, pero hay algo que está... Eso. Ahí se le arma, en la esquina inferior derecha se le arma como una crucecita y ahí se desglosa. Exacto, ahí fíjese, ahí dele. Pero no está dando. Nada, está dando. Tiene que No está tomar dando. en el 20, en el D20 tiene que escribir igual a la celda anterior por el factor de composición. Y ahí después le va a poner el... Sí. Esa que está ahí. Ya está ahí, enter. ¿Cómo? El D, no. El D igual de 19 por el factor de composición. Sí. D19. Espérate un poquito. Déjame. En el D20, D19. en el D20, no. Sí, sí. En el D20 tiene que escribir D19. igual de 19 por el factor de composición. Sí. Ahí debería funcionar. Sí. Sí. No sé, he funcionado, Ese ahora lo toma de glosa. he funcionado todo el rato, si no sé qué, por qué justo ahora no funciona. sí. Pero si es así, conmigo al menos es así. Así que yo no tengo problema en que esto es una ayuda que ayuda mucho y ustedes saben más que yo, así que yo no tengo problema. Eso. Y entonces ahora, para hacerlo y para que terminemos, el día 10 de septiembre, entonces, ¿cuánto va a valer la UEF? La UEF va a valer, entonces el día 10 de septiembre va a valer lo que vale el 9
pero ahora el factor de composición va a ser otro. Porque ahora le vamos a ingresar lo que valía el 9. Sí. El factor de composición va a ser 0,4 porcentualmente, porque el IPC fue 0,4, según lo que vi. El número de días en septiembre es 30. Por lo tanto, el factor de composición va a ser 1 más J19, que es ese, Ese dividido por 100. porcentaje. Y eso elevado Por 100 elevado a 1 en J11, y J11 es 30. es 30 días. Y ahí no le voy a hacer nada para no andar haciendo mal. Y ahí ya lo calculé, pero lo hice yo, así que en algún momento lo hice. No me lo hicieron. ¿Ya? ¿Ok? Entonces ahí le dan sentido a la primera parte que hemos visto, que es de el factor de composición, y ustedes se están dando cuenta que el factor de composición aquí es con una tasa nominal, aunque no usé directamente la nominal. Seguí usando la efectiva, pero la efectiva era una tasa efectiva mensual. ¿Ya? Y en el caso del hipotecario no va a ser así. No nos van a dar ni siquiera la efectiva anual. Nos van a dar directamente la nominal. Es más fácil. ¿Ya? Así que ahí usamos la I sub 12 nomás, que va a ser la tasa que nos den dividido por 100, por supuesto, y después dividido por 12. ¿Ya? Va a hacer los cálculos con el hipotecario. ¿Ok? Eso. No sé si tienen algún comentario, alguna duda. Mañana sí no nos podemos pasar de las 8, ¿eh? Porque a las 8 es el fútbol, así que tenemos que ver fútbol. Por mi parte, solo agradecer, profesor. Muchas gracias. Ya. Sí, muchas gracias, profesor. Sí. Bueno, cualquier duda, cualquier cosa, mándenla por último a la secretaría. Ahí me hacen un resumen si es que hay algunas dudas, como para partir mañana, porque la idea es que quede claro, o sea, que pueda servir para que después ustedes lo puedan implementar. Al menos, por ejemplo, o sea, es bueno el Excel, úselo, yo no tengo problema, pero hay que saber lo que uno está haciendo, porque usted le podría pasar esto y con todas las formulitas listas, pero no se entiende, no se gana nada, según yo, no se gana nada. O sea, claro, los valores ahí, bueno, pero si esos mismos los puedo mirar en el impuesto interno, pero ¿cómo salieron eso? ¿Cómo se calcularon? Esa es la idea, ¿no? De cómo se obtuvieron esos valores. ¿Sí? Entonces fue una pequeña aplicación del factor de composición y con la mezcla entre tasas de interés nominal y tasa de interés efectiva. Eso es todo lo que hemos hecho hasta el minuto. ¿Ya? Entonces, en la próxima clase, o sea, la próxima clase, mañana, vamos a ver cómo pagar la deuda, y ahí entonces lo que vamos a tener que hacer es retroceder con plata, porque yo voy a pagar, por ejemplo, la segunda cuota o la tercera cuota después de 3 meses. Entonces, esa plata la tengo que mirar en plata de hoy, en plata del momento en que estoy haciendo esta operación. Por lo tanto, voy a tener que traerla a presente, y eso se llama valor presente. Entonces, el factor que componía ahora es un factor que descompone, y el factor que componía era 1 más la tasa. Entonces, el que descompone va a ser 1 partido por 1 más la tasa. Ese va a ser lo esencial que vamos a usar para hacer el cálculo de poder chequear esa tablita que nos dieron en Excel, chequear ese papel que me llegó a mí para pagar el hipotecario, y en particular calcular el CAE. ¿Ya? Eso. Muchas gracias, Eugenio, por el tiempo, por el trabajo, por la presentación y las explicaciones sobre todo. Ok. Les pedimos a los profesores también que tengan... Gracias, profe. Gracias, profesor. Chao, chao. Gracias. Chao, Jessica, nos vemos, chao. Buenas tardes.